Bueno, esta noche vamos a hablar de algo que yo creo que todos tenemos y como decía, es algo que todavía me cuesta manejar mucho y es el temor. Tal como decía la alabanza que hemos puesto, a veces somos esclavos del temor, ¿no? ¿Por qué temes? Es el título de la, de la palabra que vamos a compartir esta noche. Como siempre, tenemos un texto base, la palabra, el manual de instrucciones, la palabra que guía nuestras vidas, y es Mateo 8, del 23 al 27. Y dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. De pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es nuestro texto base. Y de aquí vamos a ir desmenuzando varias cosas y vamos a comenzar. Primero, podemos evidenciar, antes de pasar de diapositiva, quiero subrayar aquí algunas cosas de nuestro texto base. Dice, de pronto se desató una gran tormenta en el mar. Esa es una cosa que apuntemos, ¿no? De pronto se desató una gran tormenta en el mar. Luego, otro punto que quiero resaltar es que Jesús les pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis asustados? ¿Por qué se asustan? ¿No? Y seguido de eso les dice, hombres de poca fe, ¿no? Y luego Jesús soluciona el problema que estaban teniendo con la tormenta y reprende a los vientos y al mar. Pero resaltemos y fijémonos en estas tres cosas. Primero, una gran tormenta se desata de pronto. Después Jesús los reprende. ¿Por qué están asustados? Y les dice, hombres de poca fe. ¿Cuándo comenzamos a temer? ¿No? Comenzamos a temer cuando perdemos el control de algo. Cuando tal vez alguna vez hemos estado en problemas financieros. Yo una larga temporada estuve sin trabajo, sin un trabajo fijo, tenía que buscar cada día una otra actividad para ir consiguiendo lo que la familia necesitaba para sobrevivir. Entonces ahí es cuando uno no tiene el control, ¿no? Usted decía, mañana conseguiré o no conseguiré. Y realmente por eso digo, es un tema que a mí en lo personal me cuesta tanto, porque cuando no tengo el control de algo, ¿no? Es que empiezo a tener un profundo temor, ¿no? Lo mismo puede pasar con otra clase de preocupaciones que ya las vamos a ver. Solo hasta que perdamos totalmente el control de algo, veremos que la fe que decimos tener está. Cuando Jesús en el texto base les dice, ¿por qué están asustados, hombres de poca fe? Es porque ahí se produce un concepto importantísimo, ¿no? Que mentalmente lo entendemos, pero que en la práctica es tan difícil de poner en práctica, por lo menos para mí, vuelvo a reiterar, y es que hay dos conceptos que son opuestos. Uno es el temor y en el otro es la fe. Por eso Jesús les dice, ¿por qué estás amedrentados? ¿Por qué estás asustados? ¿Por qué estás temerosos? Hombres de poca fe. Cuanto más miedo sentimos a algo,
o alguna circunstancia, significa que menos fe tenemos. Cuanta más fe tenemos, se supone que ya no deberíamos tener el temor como cuando éramos personas que confiábamos netamente en nuestras fuerzas. Cuando confiábamos en nuestro dinero, cuando confiábamos en nuestra salud, ¿no? Cuando confiábamos en alguna persona. Entonces los dos conceptos son totalmente opuestos. La fe por un lado y el temor por otro. Cuando sientas que estás sintiendo miedo por cualquier problema que tengas, es que tu fe se está debilitando. Por eso digo, el concepto está claro, pero en la práctica es tan difícil. Lo mismo le pasó, y aunque no lo he citado a ese texto bíblico en esta presentación, pero lo mismo le sucedió a Pedro cuando Jesús, en medio de otra tormenta, que la tormenta, sabemos que siempre los cristianos interpretamos como la tormenta como pruebas, como problemas que se nos presentan. Y como dice este texto y el que estoy parafraseando también, estas tormentas se presentan de repente. Muchas veces puede ser una llamada telefónica que nos cambia la vida, que de un momento en el que estábamos tranquilos, sin problemas, de repente disfrutando del paisaje, disfrutando de un panorama sin problemas a la vista, puede hacer una llamada de un hospital, entregarnos los resultados de algún examen médico. Y entonces ahí es cuando nuestra fe va a ser puesta a prueba. Lo decimos de boca para afuera, pero qué difícil es tener esa fe, una fe sincera, honesta, y conforme tengamos más fe, obviamente el temor va a ir desapareciendo. Por eso dice aquí, solo hasta que perdemos el control de todo, totalmente el control, es que nuestra fe se ve a prueba. Otra cosa que se puede resaltar de este texto bíblico es que estar con Cristo no significa que no tendremos tormentas. Tanto en la primera tormenta en la que hemos hecho referencia y en la otra que la voy a mencionar ahorita, la de Pedro, cuando camina sobre el agua y que todos conocemos ese texto bíblico. En ambas situaciones Jesús está con ellos. Y una cosa que también nos cuesta entender es que aunque estemos con Jesús en nuestro corazón, eso no significa para nada o no es una garantía de que no vamos a tener problemas, de que no vamos a pasar por pruebas. Definitivamente, estando con Cristo, se van a presentar tormentas. La diferencia es cómo sobrellevaremos la tormenta con Cristo y sin Cristo en nuestras vidas, ¿no? Otro factor que puede ser el barómetro, el medidor de si nuestro corazón está con Cristo es el temor a la muerte. Muchas personas, no sé si nos ha pasado, pero a mí sí me ha pasado de que comienzo a hablar inclusive con personas de mi familia, ¿no? Y de la muerte, sabiendo, empezando a decirles que la muerte es lo único seguro que tenemos en este mundo. Y mucha gente te dice, no, no quiero hablar de ese tema, no me gusta hablar de la muerte, no me gusta, ¿no? O alguna vez que tal vez le has preguntado a algún pariente de mucha confianza o algún amigo, ¿estás dejando ya todas tus cosas ordenadas, por ejemplo, con lo que te ha bendecido Dios? Y dicen, no quiero hablar de eso ya, que lo ordenen los que vengan luego, ¿no? Y comentario aparte que no tiene nada que ver con la Biblia y que el que lo ordenen luego los que vengan provoca unas peleas familiares, provoca
unos conflictos increíbles. ¿Pero por qué? Porque las personas no están dispuestas a aceptar una realidad irrefutable. Es más, de lo único que tenemos seguridad, excepto también de la salvación una vez que hemos conocido a Cristo y que hemos pedido perdón por nuestros pecados, pero la otra cosa que con certeza vamos a pasar es que todos vamos a morir. Entonces, ¿tenemos miedo a la muerte? Habrá que ver, es otro miedo, porque hoy día estamos hablando del miedo, del temor. Es otro miedo que va a medir cuán fuerte es nuestra relación con Cristo. Si tenemos miedo, es muy probable que estamos muy aferrados a este mundo. Y que no estamos pensando en la gloria y en el paraíso que vamos a disfrutar cuando dejemos este mundo y cuando partamos a la presencia del Señor. Un poco pequeño, pero creo que se lee. Más versículos que hablan del temor y que nos dan esperanza. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Escuchaba a un predicador decir que en la Biblia, no he corroborado ese dato, pero que en la Biblia son 365 veces que se menciona no tengas miedo, no temas. Porque es un tema importante, porque es un tema de fondo, porque es un tema que de verdad es el medidor de cuánto estamos poniendo nuestra vida en las manos del Señor y cuán real está siendo lo que estamos diciendo. No, yo creo en el Señor, yo he puesto mi vida en el Señor. Por eso digo, me cuesta tanto este tema, porque en el momento menos pensado, cuando está surgiendo un problema de salud, de dinero, emocional, ya me veo temeroso, ya me veo angustiado, ya me veo lleno de miedo. Y entonces ahí yo mismo digo, Señor, creo que todavía no he avanzado lo suficiente como para tener la fe necesaria para dejar mi carga en ti. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es otro versículo hermoso, donde nos dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Me imagino que este versículo es uno que seguro tratan de ocultar las personas que predican la doctrina de la prosperidad, ¿no? Donde mucha gente, muchos pastores y parte de nuestra iglesia abiertamente ahora lo denuncia. O sea, una parte de la iglesia cristiana denuncia a otra parte de la iglesia cristiana de querer venderle al creyente de que porque va a estar con Dios, de que porque va a dar su ofrenda, porque va a dar su diezmo, no va a tener problemas. Al final, si te acercas a Dios, si quieres empezar a tener una relación con Dios, así como cuando tienes una relación con tus hijos, con un amigo, tiene que ser una relación desinteresada. No es un shopping, hablando de Black Friday, ¿no? Donde hay rebajas y ofertas. Quién sabe, tal vez en algunas iglesias también hay Black Friday, ¿no? Por 2 ofrendas te llevas 4 milagros, ¿no? Como lamentablemente se ven
en algunas transmisiones, ¿no? Con eso no estoy diciendo que cuando tu corazón te lo diga, decidas apoyar la obra del Señor. Pero cuando lo hagas, dice la Biblia, Dios ama al dador alegre, no por una obligación, no al estilo de la Inquisición cuando te vendían indulgencias, sino cuando tú, por amor, por retribuir a Dios lo que Él te ha bendecido, decidas hacerlo, es una cosa. Pero cuando alguien te quiere vender, que porque vas a estar con Dios no vas a tener aflicción, aquí está la prueba clara que no es así. Juan 10, 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuándo ha vencido Jesús al mundo? El día que ha resucitado. Ha vencido a la muerte, ha vencido a Satanás. A partir de ese día, los que decidimos estar al lado de Jesús, de declararlo nuestro Salvador, somos vencedores igual que Él. Pero de que vamos a tener problemas en nuestra estadía en este mundo y vamos a tener aflicciones, está escrito. Pónganle la firma. La diferencia, una vez más digo, es cómo afrontaremos esos problemas de la mano de Cristo o alejados de la mano de Cristo. Mateo 14, 22, 33. Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Perdón, dije que no había puesto este versículo, pero ahí está. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no temáis. Otra vez Jesús aquí diciendo una de las 365 veces que decía ese predicador que está esta palabra en la Biblia. No temas. Ánimo, soy yo, no temas. Yo estoy contigo. El hecho es que eso lo creamos en nuestro corazón. Y sabemos que Pedro, lo que hizo Pedro, que Pedro le dijo, Jesús, mi Señor, si eres tú, mi Señor, llámame y yo iré hacia ti. Pedro comienza a caminar en el agua, pero ¿qué dice la palabra? Dice que le entró el temor y cuando entró en temor comenzó a hundirse. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros estamos en un tema, en un problema en el que perdemos el temor, el control y comenzamos a temer. Y Jesús lo rescata y le dice, hombre de poca fe. Otra vez en este pasaje de la Biblia nos enseña ese concepto importante que es la fe es totalmente opuesta al temor. Otra vez nos repite, no teman. No tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Qué difícil es sentirlo de corazón eso, ¿no? Porque siempre tendemos a asustarnos. Aquí es resaltado que dice que siempre Dios, Jesús estará con nosotros. Y por eso nos dice que no temamos. Podemos tener diferentes tipos de problemas. Podemos tener problemas financieros. Qué difícil no tener miedo cuando hemos perdido el trabajo, cuando nuestra empresa ha entrado en quiebra, cuando nos han rematado la casa, cuando el crédito que teníamos ya no lo hemos podido pagar
y el banco nos pide que desalojemos la casa. Qué difícil no tener miedo cuando tenemos problemas de salud, cuando, como decíamos, recibimos una llamada del hospital y alguien de la familia ha tenido un accidente, cuando nos han dado un resultado negativo de algunos análisis que teníamos, cuando nos hemos quedado solos, cuando tal vez hemos sufrido el abandono de nuestra pareja, de nuestra familia. Qué difícil es no sentir temor. Pero lo que nos tiene que quedar es que ese momento tenemos que, en oración, pedirle a Dios que nos dé la conciencia de que Él está con nosotros. Tantas frases decimos de boca para afuera porque ya son como clichés, ¿no? Y en ese momento tendremos que pedirle a Dios que de verdad nos haga sentir en el corazón cuando digamos, no, yo sé que Dios está conmigo, pero que lo digamos de verdad para que el temor desaparezca. Y al desaparecer el temor, como dice la alabanza que hemos puesto al comienzo, vamos a dejar de ser esclavos. Porque el temor es una prisión. El temor arruina nuestra calidad de vida. Dios siempre nos ayudará. Es otra cosa que he resaltado. Como aquí decía, ánimo soy yo, no temáis. O como cuando Jesús reprende al viento en la tormenta. Él siempre nos ayudará. Será mucho más fácil y mucho más llevadero. Si se dan cuenta, en los dos episodios los discípulos se llenan de temor. Pero de igual manera, Jesús los ayuda. O sea, no es que les dice, ustedes se han asustado, como no han creído en mí, ahora arréglensela solos. No, los reprende, siempre nos dice, ¿por qué temen? Pero al final, siempre nos ayuda. Siempre dice Jesús, hombres de poca fe, pero le tiende la mano a Pedro. Hombres de poca fe, pero reprende al viento y al mar. Pero la diferencia es que entre que surge el problema, entre que surge la tormenta en un momento de repente, como dicen estos versículos, y el momento en que Dios resuelve el problema, la diferencia es que si hubiéramos tenido fe, hubiéramos pasado todo este lapso de tiempo que no sabemos cuánto será. En el caso de los versículos de la lectura que estamos haciendo ahora han sido minutos, pero seguramente van a haber tormentas que pasemos y que duren semanas, algunas tal vez que duren años. Si no hemos tenido fe, Dios igual nos va a ayudar. Si somos sus hijos, si nos hemos declarado sus hijos. Pero la diferencia va a ser que ese lapso de tiempo, que será un día, una semana, años, lo vamos a pasar angustiados hasta el día en que Dios nos ayude. Pero el que afronte con fe el periodo de tiempo, que puede ser un día, una semana o años, lo va a pasar con gozo en su corazón, sabiendo que la solución viene pronto, que Dios tiene el control. ¿Va a sufrir aflicciones? Sí. Pero su gozo no se va a perder totalmente. Llegarán momentos de angustia, pequeños, sí, pero la mayor parte del tiempo su gozo se va a mantener porque va a tener fe en que Dios finalmente va a resolver el problema.
Otros versículos que nos hablan de lo mismo es Mateo 10:28. Y dicen, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Otra vez, Jesús hace referencia a que no temamos a los problemas de este mundo. Otra vez dice, esta es una de las 365 veces que la Biblia menciona, no temas, no tengas miedo. Y aquí hace referencia a que no temamos a los que matan el cuerpo, a los que nos pueden traer mal físico, sino más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo, que es el maligno. Juan 14:14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús nuevamente dice que nuestro corazón no se aflija por los problemas que tenemos. Y en ese momento les dice que si creen en Dios, también creeremos en Jesús. Y si creemos y tenemos fe en ellos, no podemos tener temor. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es un versículo que es un versículo favorito de muchas personas. ¿Por qué? Porque dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, una vez más. Una vez más de las 365 veces que está esta frase en la Biblia. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Una vez más está la promesa de que Dios estará con nosotros en los problemas que tengamos. Pero aquí hay otra cosa que resalto y que es una frase que la he escuchado muchas veces, ¿no? La copio aquí, dice, esfuérzate como si todo dependiera de ti y pon toda tu confianza en Dios como que todo depende de él. Y Josué 1:9, eso es a lo que se refiere. Mira que te mando que te esfuerces, dice. O sea, tener fe tampoco es, no sé, si yo tengo un examen, si yo tengo un trabajo que realizar, yo tengo fe. De alguna manera milagrosa o voy a pasar el examen o el trabajo se va a hacer de una manera milagrosa. No, Dios nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes. Y por eso aquí esta frase que la he escuchado de otras personas es la interpretación de lo de arriba. Tenemos que esforzarnos como si todo dependiera de nosotros. En un trabajo dar lo mejor de nosotros. En un partido de fútbol dar lo mejor de nosotros. Como si dependiera de nosotros la victoria. Pero tendremos que poner toda nuestra fe y confianza en Dios, entendiendo que todo depende de Él. Ya habíamos dicho que el temor, el miedo nos mete en una prisión y que nos vuelve esclavos. Porque así como le pasó a Pedro que comenzó a caminar en las aguas y cuando comenzó a tener temor, a sentir temor, mejor dicho, empezó a hundirse, a nosotros nos pasa lo mismo. Hagamos una recapitulación de lo que hemos visto hoy. Hemos visto que conoceremos el tamaño de nuestra fe cuando perdamos el control total de nuestra vida en algún aspecto de ella. Hemos visto que dos conceptos opuestos son la fe y el temor. Cuanto más temor tengamos, significa que menos fe tenemos. Vuelvo a repetir, y creo que lo he repetido ya 10 veces, para mí es un tema muy difícil, porque al primer problema me veo y ya estoy con temor, ya estoy afligido, ya estoy ansioso, ya estoy pensando en cómo voy a solucionar esto.
Una segunda cosa importante que hemos visto es que Jesús anticipó que vamos a tener aflicciones en este mundo. Que nadie nos está firmando un chequecito diciendo, tú te vuelves cristiano, tú sigues a Jesús, tú sigues a Dios, amas a Dios, entonces no vas a tener problemas de ningún tipo. Esa es una mentira grande que en estos tiempos está circulando bastante. También hemos visto que la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros y que Él es más grande que nuestros problemas. Aplicación a nuestras vidas. Aquí, en esta parte siempre debemos preguntarnos para aplicar la palabra que hemos escuchado, ¿qué hemos estado haciendo en nuestras vidas? Usualmente confiamos en nuestras fuerzas para resolver los problemas. ¿Qué nos da la seguridad en nuestra vida? Hagamos un análisis. Nos los da, la seguridad nos los da nuestro trabajo, nos los da tal vez los ahorros que tenemos en nuestra cuenta bancaria. O sea, decimos, no, tengo ahorros como para vivir unos 5 meses por si no tengo trabajo, y eso es lo que nos da la seguridad o nos los da la fe en nuestro Señor. Usualmente tratamos de pelear nuestras batallas con nuestro razonamiento humano. O sea, todos nuestros problemas, aunque siendo un poco reiterativos, nos sentimos confiados cuando tratamos de solucionarlos con el razonamiento humano. Si tenemos una enfermedad, ¿qué es lo que nos da la tranquilidad? ¿Es nuestra fe en Dios? ¿O es que un médico nos ha dicho, no, sí hay posibilidades de que usted se sane? Pues tal vez tendremos que estar preparados para que en algún momento haya un médico que nos diga, no hay más remedio. Hasta aquí llegó la ciencia. Y ahí tendremos que poner toda nuestra confianza en Dios. Pero ¿por qué esperar ese momento? Vamos reflexionando, aplicando esta palabra en nuestra vida. ¿En qué está nuestra confianza? Y cuando desaparecen esas cosas en las que está nuestra confianza, analicemos si es que sentimos temor. Porque si sentimos temor es que realmente nuestra fe está muy débil. Hago un llamado a que abandonemos nuestra confianza en las cosas del mundo. No digo que dejemos de trabajar, no digo que dejemos de ir al médico, si es que tenemos una afección, porque ya hemos visto que la Biblia dice, Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, pide acción en nosotros, pero el llamado que hago es a que nos abandonemos en Cristo, que comencemos a caminar en fe. Qué difícil. Que dejemos de tener la confianza en las cosas materiales que tenemos, en las personas que conocemos. Que nuevamente digo que nos entreguemos así como está esa figura, que nos entreguemos a los brazos de Jesús. Y si es la primera vez que estás escuchando hablar de Jesús, hablando o hablar de Dios, te hago el llamado a que aceptes a Jesús en tu corazón. Que te pidas perdón por tus pecados. Esta es la oportunidad. Si estás viendo esto en las redes sociales, te hago un llamado a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Así como lo hizo el buen ladrón, que todos conocemos esa historia. Uno de los ladrones siguió insultando a Jesús hasta el último día de su vida, sin confiar en él.
El otro entregó su vida a Jesús. Lo reconoció como su Salvador y le pidió perdón. Y Jesús le dijo que ese mismo día estaría en el paraíso, más allá que había sido un ladrón hasta un día antes de crucificarse, de estar crucificado. Te hago ese llamado, Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has compartido, Señor. No es la persona que la utilizas como instrumento, no son las habilidades de la persona, porque sabemos nuestras limitaciones, Señor, para hablar, para transmitir tu palabra. Pero sabemos que una vez que usas como instrumento a alguien, es el Espíritu Santo el que sigue actuando a través de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que en función a lo que hemos escuchado, mi Dios, que aprendamos a confiar en ti, que tu Espíritu Santo sea el que vaya trabajando en nuestros corazones, Señor, para que aprendamos a confiar en ti, para que cada día más nos alejemos del temor, Señor, para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las aflicciones que son propias de esta vida y de este mundo, Señor, nos entreguemos a tus brazos, mi Dios, con fe. Y así escojamos el camino, el mejor camino para atravesar una prueba. Es el camino de estar gozoso, confiado en ti, Señor. Y no escoger el camino, mi Dios, en el que como hijos tuyos vamos a ser favorecidos por ti. En algún momento se va a solucionar, va a desaparecer esa prueba, Señor. Pero la diferencia de andar en todo ese lapso de tiempo sin fe va a ser que ese lapso de tiempo, que puede ser un día, una semana, años, lo vamos a transitar angustiados, mi Dios. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu obre en nuestras vidas y que Él siga transformando nuestros corazones en función de la palabra que hemos escuchado. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.